Hoy 10 de octubre, día en el que estamos celebrando a un Santo Agustino, Santo Tomás de Villanueva, el patrono de los estudios de la Orden, aquel que fue reconocido como el obispo de los pobres, quisiera compartirles una pequeña experiencia que tuve en el monasterio de Lecheto, esto en Siena, Italia, en donde esto fue la Semana Santa de este año y hasta ahorita pues pude recoger un poquitico los videos que tenía guardados de aquel entonces y quiero compartir con ustedes esta bonita experiencia de estar allí, sobre todo los cantos. Yo creo que fue la cosa más bonita que pude experimentar. Y es como casi como llevarte un poquito como a degustar del cielo. Eran poquitas religiosas allí en el monasterio, no alcanzaban a ser 10 y sin embargo, a pesar de ser tan pocas, sus voces se unían de una manera, yo diría, como angelical y, y yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué tal si fueran más? ¿Qué tal si muchas más mujeres decidieran entregar completamente su vida al Señor en adoración, en alabanza, en súplica? ¿Cómo serían estos coros? Y de hecho, la experiencia que tuve allí era de algunas personas que iban simple y llanamente a orar con las religiosas. Es un lugar apartado de la ciudad y sin embargo habían bastantes personas que iban allí a buscar ese oasis de espiritualidad. Yo quiero que escuches un poquito sus voces, que vale la pena. Déjate llevar por las melodías que te conducen hacia el cielo. Evidentemente están cantando en italiano. Si más o menos intentas comprender, pero no importa. Lo importante es experimentar esa sensación de unión con Dios.